Y ya estamos en directo, pues bienvenidos, bienvenidas panas, sean a una transmisión más leyendo Tristes Trópicos de Levi Strauss. Como siempre, si esta es la primera vez que llegas a este video, aquí abajito en la descripción te voy a dejar la playlist de este libro para que veas las narraciones anteriores, que pues vamos a ir alimentando conforme vayamos leyendo este libro, del cual de hecho ya llevamos el 36%, así que todavía nos queda un buen camino, así como las playlists de todos los libros que hemos leído en el canal, así que créeme que hay bastante contenido para entretenerte. Pero pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle comienzo a Tristes Trópicos de Levi Strauss, capítulo 18, Pantanal. Después de ese bautismo preparado para las verdaderas aventuras, la ocasión se presentaría en el período de las vacaciones universitarias, que en Brasil tienen lugar de noviembre a marzo, es decir, en la estación de las lluvias. A pesar de ese inconveniente, hice el proyecto de tomar contacto con dos grupos de indígenas, uno muy mal estudiado y quizá ya desaparecido en sus 3/4 partes, los Caduveo de la frontera paraguaya, el otro más conocido pero aún lleno de promesas, los Bororo, en el Mato Grosso central. Además, el Museo Nacional de Río de Janeiro me sugería la inspección de un paraje arqueológico que se encontraba en mi camino y que desde hacía tiempo se mencionaba en los archivos sin que nadie hubiera podido ocuparse aún de él. Desde entonces, viajé muy a menudo de Sao Paulo al Mato Grosso, ya en avión, ya en camión, ya finalmente en tren o en barco. En 1935 y 1936, estos últimos fueron los medios de transporte que utilicé. En efecto, el yacimiento del que acabo de hablar estaba cerca del ferrocarril, no lejos del punto terminal, el que alcanzaba en Porto Esperança, sobre la margen izquierda del río Paraguay. Hay poco que decir sobre este viaje agotador. Primero, la compañía ferroviaria de la noroeste llevaba hasta Bauru, en plena zona pionera. Allí se tomaba el nocturno de Mato Grosso, que atravesaba el sur del estado. En suma, 3 días de viaje en un tren de vapor a velocidad reducida, que se detenía a menudo y durante largo tiempo para abastecerse de combustible. Los vagones eran de madera y medianamente desunidos. Al despertar, uno tenía la cara cubierta de una película de arcilla endurecida, el fino polvo rojo del sertao que se insinuaba en cada arruga y en cada poro. El coche comedor era ya fiel al estilo alimentario del interior: carne fresca o desecada, según la ocasión, arroz y habas negras con farina para absorber el jugo. Esta farina era pulpa de maíz o de mandioca fresca, deshidratada al calor y triturada hasta formar un polvo grueso. Finalmente, el sempiterno postre brasileño, una tajada de dulce de membrillo o de guayaba acompañado con queso. En todas las estaciones muchachitos vendían a los viajeros, por pocos centavos, ananás jugosos de pulpa amarilla que procuraban un refrigerio providencial. Se me entra en el estado de Mato Grosso poco antes de la estación de Tres Lagoas, atravesando el río Paraná, tan ancho que, a pesar de las lluvias que ya han comenzado, todavía permite en muchos lugares ver el fondo. Enseguida comienza un paisaje que se me hará a la vez familiar, insoportable e indispensable durante mis años de viaje por el interior, pues es característico de Brasil desde el Paraná hasta la cuenca amazónica. Mesetas sin modelado o débilmente onduladas, horizontes lejanos, vegetación matosa, de tanto en tanto manadas de cebúes que se desbandan al paso del tren. Muchos viajeros caen en un contrasentido cuando traducen Mato Grosso por selva grande. La palabra selva se expresa con el femenino mata, en tanto que el masculino expresa el aspecto complementario del paisaje sudamericano. Por lo tanto, Mato Grosso es exactamente matorral grande, y ningún término podría ser más apropiado para esta comarca salvaje y triste, pero cuya monotonía tiene algo de grandioso y exaltante. Es verdad que también traduzco sertao por matorral, pero el término tiene una connotación diferente. Mato se refiere a un carácter objetivo del paisaje, el matorral en su contraste con la selva, en tanto que sertao se refiere a un aspecto subjetivo, el paisaje en su relación con el hombre. El sertao designa por lo tanto el matorral cuando se opone a las tierras habitadas y cultivadas. Son las regiones donde el hombre no posee instalación duradera. La jerga coloquial quizá tiene un equivalente exacto en Bled. A veces la meseta se interrumpe para dejar lugar a un valle boscoso, herboso,
casi risueño bajo el cielo liviano. Entre Campo Grande y Aquidauana, una fractura más profunda deja aparecer los farallones flamígeros de la Sierra del Maracajú, cuyas gargantas, ya en corrientes, abrigan un garimpo, es decir, centro de buscadores de diamantes. Y he aquí que todo cambia, una vez que Aquidauana se deja atrás, se entra en el Pantanal, el aguasal más grande del mundo, que ocupa la cuenca del río Paraguay. Desde el avión, esta región de ríos se serpentean a través de las tierras planas. Es un espectáculo de arcos y meandros donde se estancan las aguas. El lecho mismo del río aparece rodeado de curvas pálidas, como si la naturaleza hubiera titubeado antes de darle su actual y temporario trazado. En el suelo, el pantanal se vuelve un paisaje de ensueño, donde los rebaños de cebúes se refugian en la cima de los cerros como sobre arcos flotantes, en tanto que, en los pantanos anegados, las bandadas de grandes pájaros, flamencos, garcetas, garzas reales, forman islas compactas, blancas y rosas, menos plumosas aún que el follaje en abanico de las palmeras caranda, que en sus hojas segregan una preciosa cera, y cuyos bosquecillos diseminados son los únicos en romper la perspectiva engañosamente risueña de ese desierto acuático. El lúgubre y mal llamado Porto Esperanza subsiste en mi memoria como el paraje más lúgubre que puede encontrarse en la superficie del globo, con excepción quizá de Fire Island en el estado de Nueva York, cuyo recuerdo suele unir al anterior, pues ambos lugares ofrecen la analogía de juntar los datos más contradictorios, pero en claves diferentes. Ambas expresan el mismo absurdo geográfico y humano, aquí cómico, allá siniestro. ¿Habrá Swift inventado Fire Island? Es una flecha de arena desprovista de vegetación que se extiende a lo largo de Long Island. Toda ella se va en largo, no tiene ancho, 80 kilómetros en un sentido, 200 o 300 metros en otro. Del lado del océano el mar es libre pero tan violento que uno no se anima a bañarse. Hacia el continente, apacible pero tan poco profundo que no es posible sumergirse. Así, uno pasa el tiempo pescando peces no comestibles. Hay avisos a intervalos regulares a lo largo de las playas que intiman a los pescadores a que los entierren en la arena una vez que los sacan del agua para evitar que se pudran. Las dunas de Fire Island son tan inestables y tan precarios su emplazamiento sobre el agua que otros avisos prohíben caminar sobre ellas por temor a que se hundan. Aquí, al revés de Venecia, la tierra es fluida y los canales sólidos. Para poder circular, los habitantes de Cherry Grove, aldea que ocupa la parte media de la isla, deben recurrir obligatoriamente a una red de pasadizos de madera que constituyen una vialidad sobre estacas. Para completar el cuadro, Cherry Grove está principalmente habitada por parejas masculinas atraídas sin duda por la inversión general de todos los términos. Como en la arena solo crece la hiedra venenosa, en forma de anchas placas, hay que abastecerse una vez por día en la tienda del único comerciante instalado al pie del desembarcadero. En las callejuelas, más altas y más estables que la duna, se ven parejas estériles que regresan a su cabana empujando cochecitos, únicos vehículos compatibles con la estrechez de las vías, ocupados solo por las botellas de leche del weekend que ningún niño tomará. Fire Island da la impresión de una bufonada alegre, de la que Porto Esperanza proporciona una réplica al estilo de una población aún mejor condensada. Nada justifica su existencia excepto la estación terminal, contra el río, de una línea ferroviaria que atraviesa 1500 kilómetros de un país deshabitado en sus 3/4 partes. A partir de allí, las relaciones con el interior solo se hacen por barco, y los rieles se interrumpen sobre el ribazo barroso, apenas consolidado por las tablas que sirven de desembarcadero a los pequeños vapores fluviales. No hay otra población que los empleados de la línea, ni otras casas que las suyas. Son barracas de madera construidas en pleno pantano. Se llega a ellas por medio de tablas vacilantes que surcan la zona habitada. Nos instalamos en un chalet que la compañía pone a nuestra disposición, caja cúbica que hace las veces de pequeña habitación suspendida sobre altos pivotes, a las que se sube mediante una escala. La puerta se abre al vacío por encima de una vía muerta. El alba nos despierta súbitamente el pito de la locomotora que nos servirá de vehículo particular. Las noches son penosas, el calor húmedo, los gordos mosquitos de los pantanos que asaltan nuestro refugio,
y hasta los mosquiteros cuya concepción tan sabiamente estudiada antes de la partida se revela ahora defectuosa. Todo contribuye a hacer el sueño imposible. A las 5 de la mañana, cuando la locomotora transfunde vapor a través de nuestro delgado suelo, el calor de la jornada anterior está aún allí. Nada de bruma, a pesar de la humedad, sino un cielo plomizo, una atmósfera como entorpecida por un elemento suplementario que pareciera haberse agregado al aire para volverlo irrespirable. Felizmente la locomotora va rápido y sentados al aire, balanceando las piernas por encima de la barradera, conseguimos sacudir la indolencia nocturna. La única vía, pasan dos, tres por semana, andamio frágil que la locomotora parece propensa a abandonar a cada instante. Está sumariamente plantada a través del pantano. A uno y otro lado de los rieles, un agua fangosa y repugnante exhala una hediondez insípida. Sin embargo, es esta agua la que beberemos durante semanas. Por todas partes se elevan arbustos espaciados, como en un huerto. El alejamiento los confunde en masas sombrías, mientras que bajo sus ramas el cielo reflejado por el agua produce manchas reverberantes. Parece como si todo se gestara lentamente en una tibieza propia a lentas maduraciones. Si pudiéramos permanecer durante milenios en este paisaje prehistórico y percibir su flujo, asistiríamos sin duda a la transformación de las materias orgánicas en turba, en hulla o en petróleo. Hasta creí ver que este último surgía a la superficie, tiñendo el agua de irisaciones delicadas. Nuestros peones se rehusaban a admitir que nos tomábamos y les exigíamos a ellos tanto trabajo por unos pocos cachivaches. Alentados por el valor simbólico que adjudicaban a nuestros cascos de corcho, emblema de los ingenieros, concluían que la arqueología servía de pretexto para catetos más importantes. A veces el silencio era turbado por animales a quienes el hombre no asustaba mucho, un veado, asombrado corzo de cola blanca, grupos de emus, pequeños avestruces, o los blancos vuelos de garcetas que rozaban la superficie del agua. En el camino, los trabajadores alcanzaban la locomotora y se trepan junto a nosotros. Alto, es el kilómetro número 12. La vía secundaria se interrumpe. Ahora hay que alcanzar la obra a pie. Se la ve desde lejos, con su aspecto característico de Capao. Contrariamente a lo que parece, el agua del pantanal es ligeramente corriente, arrastra conchillas y limo que se acumulan en los puntos donde arraiga la vegetación. Así, el pantanal se encuentra salpicado de matas de verdor llamadas capoes, donde los antiguos indios levantaban sus campamentos y donde se descubren sus rastros. Así pues, diariamente llegábamos a nuestro capao por un sendero arbolado que habíamos fabricado con traviesas amontonadas cerca del camino. Allí pasábamos jornadas agobiantes, respirando penosamente y bebiendo el agua del pantano recalentado por el sol. Al crepúsculo venía a buscarnos la locomotora o también uno de esos vehículos llamados zorras, impulsados por obreros que, de pie en las 4 esquinas, golpean con un botador en el balastro como gondoleros. Cansados y sedientos, volvíamos para no dormir al páramo de Porto Esperanca. Unos 100 kilómetros más adelante se encontraba una explotación agrícola que habíamos elegido como base para alcanzar desde allí a los Cadubeo. La Facenda Francesa, como se la llamaba en la línea, ocupaba una franja de alrededor de 50.000 hectáreas por donde el tren andaba durante 120 kilómetros. Por esta extensión de maleza y de pastos secos vagaba un lote de 7.000 cabezas. En zona tropical, de 5 a 10 hectáreas son justamente suficientes para cada animal. Periódicamente exportado hacia Sao Paulo, gracias al ferrocarril que hacía 2 o 3 paradas en los límites del dominio. Lo que servía a la estación se llamaba Guaicurus, como recuerdo de las grandes tribus belicosas que antaño reinaron sobre estas comarcas y de las cuales los caduveos son los últimos sobrevivientes en territorio brasileño. La explotación era llevada por 2 franceses junto con algunas familias de vaqueros. No recuerdo el nombre del más joven. El otro, que se acercaba a los 40, se llamaba Félix R. Don Félix, como se le decía familiarmente, murió hace algunos años, asesinado por un indio. Nuestros huéspedes habían crecido o habían servido durante la Primera Guerra Mundial. Su temperamento y sus aptitudes los destinaba a transformarse en colonos marroquíes. Yo no sé qué especulaciones lucrativas los llevaron a una aventura más incierta que una región desheredada del Brasil. Sea lo que fuere,
10 años después de su fundación, la Fazenda francesa se extinguía, a causa de la insuficiencia de los primeros capitales absorbidos por la compra de tierras, sin margen disponible para el mejoramiento del ganado y el equipamiento. En un vasto bungalow a la inglesa, nuestros huéspedes llevaban una vida austera, mitad criadores de ganado, mitad almaceneros. En efecto, el despacho de la fazenda representaba el único centro de aprovisionamiento en 100 kilómetros a la redonda, o más o menos. Los empregados, es decir, los empleados, trabajadores o peones, venían allí a gastar con una mano lo que habían ganado con la otra. Un juego de libros permitía transformar su crédito en deuda, y en ese sentido toda la empresa funcionaba casi sin dinero. Como los precios de las mercaderías eran fijados, de acuerdo con la costumbre, el doble o el triple de lo normal, el negocio hubiera podido marchar bien si este aspecto comercial no hubiera sido secundario. Los sábados había algo de lastimoso en el espectáculo de los obreros que volvían con un montoncito de caña de azúcar. Lo prensaban en el engueno de la fazenda, máquina hecha con troncos groseramente descortezados, donde los tallos de caña son aplastados por la rotación de 3 cilindros de madera, y hacían evaporar el jugo al fuego en grandes baldes de lata antes de colarlo en los moldes, donde se cuajaba en bloques descoloridos de consistencia granulosa, la rapadura. Depositaban entonces el producto en el almacén y allí, transformados en compradores, iban a adquirirlos a alto precio esa misma noche para ofrecer a sus niños esa única golosina del sartao. Nuestros huéspedes tomaban filosóficamente este oficio de explotadores, sin contacto con sus empleados fuera del trabajo y sin vecinos de su clase, ya que entre ellos y las plantaciones más próximas en la frontera paraguaya se extendía la reserva indígena. Se imponían una vida muy estricta, cuya observancia era, sin duda, la mejor protección contra el desaliento. Las únicas concesiones al continente eran la ropa y la bebida. En esa región fronteriza donde se mezclaban las tradiciones brasileña, paraguaya, boliviana y argentina, habían adoptado la vestimenta de la pampa, sombrero boliviano de paja morena finamente trenzada, con anchos bordes vueltos hacia arriba y casquete alto, y el chiripá, especie de pañal para adultos de algodón de colores suaves, rayado de malva, rosa o azul, que deja los muslos y las piernas desnudos fuera de las botas blancas de gruesa tela que suben hasta las pantorrillas. Los días más frescos reemplazan el chiripá por la bombacha, pantalones ahuecados a la suava, ricamente bordados en los flancos. Casi todas sus jornadas transcurrían en el corral para trabajar los animales, es decir, examinarlos y escogerlos para su venta en ocasión de reuniones periódicas. Envueltos en una tempestad de polvo, los animales, dirigidos por los gritos guturales del capataz, desfilaban bajo la mirada de los amos para ser separados en varios rediles. Cabúes de largos cuernos, vacas gordas, terneros espantados, se pisoteaban en los pasadizos de tablas, donde a menudo algún toro se rehusaba a entrar. 40 metros de correa finamente trenzada pasan entonces dando vueltas vertiginosamente sobre la cabeza del acoeiro, mientras parece que en un mismo instante el animal cae y el caballo triunfante se encabrita. Pero 2 veces por día, a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la tarde, todo el mundo se reunía bajo la pergola que rodeaba las habitaciones para el rito bicodiano del chimarrao, es decir, el mate con bombilla. Se sabe que el mate es un arbusto de la misma familia que nuestra encina, cuyas ramas, ligeramente tostadas al humo de un fogón subterráneo, se muelen hasta formar un polvo grueso, del color de la reseda, que se conserva largo tiempo en barriles. Hablo del verdadero mate, pues el producto que se vende en Europa bajo este nombre generalmente ha sufrido tan maléficas transformaciones que ha perdido toda semejanza con el original. Hay muchas maneras de tomar mate. Durante el transcurso de expediciones, agotados y demasiado impacientes por gozar del alivio instantáneo que ocasiona, nos conformábamos con echar un grueso puñado en agua fría que hacíamos hervir enseguida, pero que retirábamos del fuego a la primera ebullición, porque si no el mate pierde todo su sabor. Eso es lo más importante. A esto se le llama chá de mate, infusión al revés, verde oscuro y casi aceitosa, como una taza de café fuerte. Cuando el tiempo falta, uno se contenta con el tereré, que consiste en aspirar con una pipeta el agua fría, con la que se riega un puñado de polvo. También se puede, si se teme el gusto amargo, preferir el mate doche, a la manera de las bellas paraguayas. En este caso hay que acaramelar el polvo mezclándolo con azúcar sobre un fuego vivo, inundar luego esta mezcla con agua hirviente y tamizar. Pero no conozco ningún aficionado al mate que no ponga
al chimarrao por encima de todas estas recetas. Es a la vez un rito social y un vicio privado, como se practicaba en la facenda. Se sientan en círculo alrededor de una niña, la china, que tiene una pava, un calentador y la cuya, que puede ser una calabaza con un orificio bordeado de plata o, como en Guaycurús, un cuerno de cebú esculpido por un peón. El receptáculo está lleno de polvo hasta los 2/3 y la niña lo va embebiendo con agua hirviente. Cuando la mezcla se hace pasta, la agujerea con una bombilla de plata, terminada en su parte inferior por un bulbo lleno de orificios, y cuidadosamente perfilado un vacío para que la bombilla repose en el fondo, en una menuda gruta donde se acumulará el líquido. El tubo debe conservar el juego exacto como para que el equilibrio de la masa pastosa no se vea comprometido y para permitir que el agua se mezcle adecuadamente. Una vez que el chimarrao se dispone de esa manera, solo queda saturarlo de líquido antes de ofrecerlo al dueño de casa. Después de sorber 2 o 3 veces, este devuelve el recipiente y la misma operación se repite para cada uno de los participantes. Primero los hombres y luego las mujeres, si las hay. Las vueltas continúan hasta que la pava se agota. Los primeros sorbos procuran una sensación deliciosa, por lo menos el que está habituado, pues el principiante se quema, que viene del contacto un poco untuoso de la plata escaldada, el agua efervescente, rica de una espuma nutritiva, amarga y olorosa a la vez, como una selva entera concentrada en unas gotas. El mate contiene un alcaloide análogo a los del café, el té y el chocolate, pero cuya dosificación, y el semiverdor del vehículo, explique quizá la virtud apaciguadora y al mismo tiempo vigorizante. Después de algunas vueltas el mate se vuelve insípido, pero prudentes exploraciones permiten alcanzar con la bombilla sinuosidades aún vírgenes que prolongan el placer en otras tantas pequeñas apariciones de amargor. En verdad, el mate debe colocarse muy por encima de la guaraná amazónica, de la que hablaré en otra parte, y más aún de la triste coca de la meseta boliviana, esa rumiación de hojas desecadas, rápidamente reducidas al estado de bolita fibrosa con gusto a tisana, que insensibiliza la mucosa y transforma la lengua del masticador en un cuerpo extraño. Solo se puede comparar con el abundante chicote de betel, atiborrado de especias, aunque enloquezada al paladar desprevenido con una aterradora salva de sabores y perfumes. Los indios Cadubeo vivían en las tierras bajas de la margen izquierda del río Paraguay, separados de la facenda francesa por las colinas de la Serra Bodoquena. Nuestros huéspedes los tenían por perezosos y degenerados, ladrones y borrachos, y los expulsaban ásperamente de los pasteaderos cuando intentaban penetrar en ellos. Nuestra expedición les parecía condenada de antemano, y a pesar de la ayuda generosa que nos dieron, y sin la cual no hubiéramos podido realizar nuestro propósito, la miraban con desaprobación. ¿Cuál no fue su estupor cuando nos vieron volver, algunas semanas más tarde, con bueyes tan cargados como los de una caravana, grandes jarros de cerámica pintada y grabada, cueros de venado iluminados de arabescos, maderas esculpidas que representaban un panteón desaparecido? Fue una revelación que provocó en ellos un singular cambio. En ocasión de una visita que don Félix me hizo en Sao Paulo 2 o 3 años después, creí entender que él mismo y su compañero, tan altaneros antes con la población local, habían, como dicen los ingleses, gone native. El pequeño salón burgués de la facenda estaba ahora tapizado de pieles pintadas, con alfarerías indígenas en todos los rincones. Nuestros amigos jugaban al bazar sudanes o marroquí, a la manera de los buenos administradores coloniales, tal como hubiera debido ser. Los indios, transformados en sus proveedores titulares, eran recibidos en la facenda, donde se los albergaba por familias enteras a cambio de sus objetos. ¿Hasta dónde llegó esta intimidad? Resulta muy difícil creer que hombres célibes pudieron resistir, conociéndola, la atracción de las muchachitas indígenas, semidesnudas en los días de fiesta, con el cuerpo pacientemente decorado de finas volutas negras o azules que parecían confundir su piel con una vaina de precioso encaje. Sea como fuere, hacia 1944 o 1945 según creo, don Félix cayó finalmente abatido por uno de nuestros familiares, quizá no tanto víctima de los indios como de la perturbación en que 10 años antes lo había sumergido la visita de etnógrafos principiantes. El almacén de la facenda nos proporcionó los víveres: carne desecada, arroz, habas negras, harina de mandioca, mate, café y rapadura. También nos prestaron las monturas, caballos para los hombres y bueyes para los equipajes, pues llevábamos material de intercambio pensando
en las colecciones que reuniríamos: juguetes de niños, collares de abalorios, espejos, brazaletes, anillos y perfumes. En fin, piezas de tela, mantas, vestidos y herramientas. Algunos trabajadores de la fazenda nos servían de guías, aunque bien contra su voluntad, pues los apartaríamos de sus familias durante las fiestas navideñas. En las aldeas nos esperaban. Desde nuestra llegada a la fazenda hubo vaqueiros indios que partieron a anunciar la visita de extranjeros portadores de presentes. Esa perspectiva inspiraba diversas inquietudes a los indígenas. Entre ellas predominaba la de que veníamos a tomar conta, a apoderarnos de sus tierras. Capítulo 19. Nalique. Nalique, capital del territorio cadubeo, se encuentra a 150 kilómetros de Guaycurús, es decir, a 3 días de caballo. Los bueyes de carga se mandan antes a causa de su marcha más lenta. En la primera etapa nos proponíamos subir la pendiente de la Serra Bodoquena y pasar la noche en la meseta, en el último puesto de la fazenda. Rápidamente nos internamos en valles estrechos, llenos de pastos altos donde los caballos tienen dificultad para abrirse camino. La marcha se hace más pesada aún a causa del barro del pantano. El caballo pierde pie, lucha, vuelve a tierra firme como y donde puede, y uno vuelve a encontrarse cercado por la vegetación. Cuidado, pues, que una hoja en apariencia inocente que no vaya a volcar el huevo hormigueante que cobija un enjambre de garrapatas. Los 1000 bichos anaranjados se insinúan bajo los vestidos, cubren el cuerpo como de una capa fluida y se incrustan. Para la víctima, el único remedio es ganarles de mano, saltar del caballo y despojarse de toda la ropa sacudiéndola vigorosamente mientras un compañero revisa su piel. Los gordos parásitos solitarios de color gris son menos catastróficos y se fijan sin dolor en la epidermis. Se los descubre al tacto algunas horas o algunos días más tarde, en forma de hinchazones integradas al cuerpo que hay que cortar con el cuchillo. Finalmente, la maleza se aclara dejando lugar a un camino pedregoso que por una débil pendiente conduce a una selva seca donde se mezclan los árboles y los cactos. La tormenta que se preparaba desde la mañana estalla mientras rodeamos un picacho erizado de cactos candelabros. Echamos pie a tierra y nos cobijamos en una grieta que parece húmeda aunque protectora. Apenas penetramos, se llena del zumbido de los murciélagos, que tapizan las paredes cuyo sueño hemos turbado. En cuanto deja de llover, retomamos la marcha por una selva cerrada y sombría, llena de olores frescos y de frutos salvajes: guenipapo, de pesada carne y áspero sabor; guavira, de los claros, que tiene forma de aliviar la sed del viajero con su pulpa eternamente fría; o cajú, que revelan antiguas plantaciones indígenas. La meseta nos devuelve el aspecto característico del Mato Grosso: pastos altos salpicados de árboles. Alcanzamos el fin de la etapa a través de una zona pantanosa, barro resquebrajado por la brisa, por donde corren pequeñas zancudas. Un corral, una choza, es el puesto del Argón, donde encontramos una familia absorbida en su tarea de carnear un becerro, toro joven, que están repartiendo. 2 o 3 niños desnudos se revuelcan y se balancean con gritos de placer en la osamenta ensangrentada, que utilizan a manera de barquilla. Sobre el fuego que brilla a pleno viento en el crepúsculo, el churrasco se asa y chorrea mientras los urubús, aves de rapiña, que descienden por cientos sobre el lugar de la carneada, se disputan con los perros la sangre y las sobras. Después del Argón seguimos la ruta de los indios. La serra se muestra muy escarpada para el descenso. Hay que ir a pie guiando a los caballos, nerviosos por las dificultades del relieve. El sendero domina un torrente cuyas aguas, sin ser vistas, se oyen golpear sobre la roca y escurrirse en cascadas. Nos deslizamos por las piedras húmedas o sobre los aguazales barrosos que dejó la última lluvia. Finalmente, al extremo de la serra, alcanzamos un circo despejado, el campo Dos Indios, donde descansamos un momento con nuestras cabalgaduras antes de volver a partir a través del pantano. Desde las 4 de la tarde hay que empezar a preparar el alto. Elegimos algunos árboles para tender hamacas y mosquiteros. Los guías prenden el fuego y preparan la comida: arroz y carne desecada. Tenemos tanta sed que engullimos sin repugnancia litros de esa mezcla de tierra, agua y permanganato que hace las veces de bebida. El día cae. Detrás de la tela sucia de los mosquiteros contemplamos un momento el cielo inflamado.
Apenas comenzamos el sueño y ya volvemos a partir. Es medianoche. Los guías que ya se han ensillado los caballos nos despiertan. En esta estación cálida hay que cuidar los animales y aprovechar el fresco nocturno. Bajo el claro de luna retomamos el camino, semidormidos, embotados y tiritantes. Los caballos trastabillan y todo el tiempo lo pasamos acechando la llegada del alba. Hacia las 4 de la mañana llegamos a Pitoco, donde el Servicio de Protección de los Indios tuvo antiguamente un puesto importante. Solo hay 3 casas en ruinas. Entre ellas encontramos el lugar preciso para suspender las hamacas. El río Pitoco corre silencioso. Salió del pantanal y se pierde algunos kilómetros más allá. Este curso del aguasal sin fuente ni desembocadura abriga una población de pirañas, que son una amenaza para el imprudente, pero que no impiden bañarse y extraer agua al indio cuidadoso. Aún hay algunas familias indias diseminadas en el pantano. Desde ahora estamos en pleno pantanal, cubetas inundadas entre crestas boscosas, o bien vastas extensiones barrosas sin un solo árbol. El buey de silla resultaría mejor que el caballo, pues el pesado animal que se maneja por medio de una cuerda pasada por un anillo nasal, si bien progresa lentamente, soporta mejor las marchas extenuantes a través del pantano, a menudo con el agua hasta el pecho. Nos encontrábamos en una llanura que probablemente seguía hasta el río Paraguay, tan plana que el agua no llegaba a evacuarse, cuando estalló la tormenta más violenta que jamás he tenido que afrontar. Ningún abrigo posible, ningún árbol se veía en el horizonte. No teníamos más remedio que avanzar, tan chorreantes y empapados como nuestras cabalgaduras, mientras el rayo caía a diestra y siniestra como los proyectiles de un tiro de estacada. Después de 2 horas de prueba la lluvia paró. Se comenzaron a ver los remolinos que circulaban lentamente por el horizonte como en alta mar, pero en la extremidad de la llanura ya se perfilaba una terraza arcillosa, de algunos metros de alto, sobre la cual unas 10 chozas se recortaban contra el cielo. Estábamos en Engueno, cerca de Naliqué, donde habíamos decidido vivir, ya que en 1935 la vieja capital solo poseía 5 chozas. Para el ojo inexperto, estas cabanas apenas diferían de las de los campesinos brasileños más próximos, con los cuales los indígenas se identificaban por el vestido y a menudo por el tipo físico. La proporción de mestizos era muy alta. En cuanto a la lengua, el problema era diferente. La fonética guaycurú procura al oído una sensación placentera, una manera de hablar precipitada, con palabras largas, vocales claras, alternadas con dentales, guturales y una abundancia de palatalizadas o de líquidas. Hacen pensar en un arruyuelo que corre saltando sobre los guijarros. El término actual cadubeo, que por otra parte se pronuncia cadiveu, es una corrupción del nombre con que los indígenas se designaban a los mismos, Cadigegodi, pero no era cuestión de aprender la lengua en una estada tan corta, aunque el portugués de nuestros nuevos huéspedes fuera tan rudimentario. El esqueleto de las habitaciones era de tronos descortezados, plantados en el suelo, que soportaban las vigas sobre el nacimiento de la primera horqueta, reservada especialmente por el leñador. Una cubierta de palmas secas formaba el techo de 2 aguas, pero a diferencia de las cabanas brasileñas, no había paredes. Las construcciones constituían, de esa manera, una especie de transición entre las viviendas de los blancos, de las que había sido copiada la forma del techo, y los antiguos cobertizos indígenas de techumbre plena cubierta de esteras. Las dimensiones de esas moradas rudimentarias eran más significativas. Pocas chozas abrigaban a una sola familia. Algunas, iguales a galpones alargados, alojaban hasta a 6. Cada una disponía de un sector delimitado por los postes de construcción y provisto de una separación de tablas, donde los ocupantes pasaban el tiempo sentados, acurrucados o estirados entre los cueros de gamo. Algodones, calabazas, redes, recipientes de paja, amontonados, colgados, diseminados por todas partes. En los rincones se advertían las grandes vasijas decoradas para agua, que descansaban sobre un soporte constituido por una horqueta de 3 ramas plantada por su extremidad inferior y a veces esculpida. Antaño esas moradas habían sido casas largas, al estilo iroqués. Por su aspecto algunas aún merecían ese nombre, pero el agregado de varias familias en una sola comunidad de trabajo habían llegado a ser contingentes. Ya no se trataba, como antes, de una residencia matrilocal donde los yernos se agrupaban con sus mujeres alrededor del hogar de sus suegros. Por otra parte,
Uno se sentía lejos del pasado en esa miserable cabana de donde parecían haberse esfumado hasta el recuerdo de la prosperidad de 40 años atrás, de la que diera testimonio el pintor y explorador Guido Bogliani, que vivió allí en 1892 y en 1897, en importantes documentos etnográficos, una colección que se encuentra en Roma y un encantador diario de viaje. La población de los 3 centros casi no pasaban de 200 personas. Vivían de la caza, de la recolección de frutos salvajes, de la cría de algunos bueyes y animales de corral y del cultivo de algunas parcelas de mandioca que se divisaban del otro lado de una única fuente, que manaba al pie del terraplén. Allí íbamos una y otra vez a lavarnos la cara en medio de los mosquitos y a sacar un agua opalescente, ligeramente azucarada. Aparte del trenzado de la paja, el tejido de los cinturones de algodón que llevaban los hombres y el abatido de las monedas, más a menudo de níquel que de plata, para hacer con ellas discos y tubos que se enhebraban en los collares. La cerámica constituía la actividad principal. Las mujeres mezclaban la arcilla del río Pitoco en tiesos machacados y arrollaban las pastas en cordones montados en espiral que golpeteaban para unirlos hasta que la pieza estuviera formada. Aún fresca, era decorada con impresiones en hueco por medio de cuerdecillas y pintada con un óxido de hierro propio de la serra. Luego era cocida al aire libre. Después de esto solo quedaba continuar la decoración al calor con ayuda de 2 barnices de resina blanda, negro de pau santo, amarillo traslúcido de alangico. Una vez que la pieza se enfriaba, se procedía a una aplicación de polvo blanco, tiza o ceniza, para hacer resaltar las impresiones. Las mujeres confeccionaban para los niños figurillas que representaban personas o animales, con todo aquello que les caía a la mano, arcilla, cera o vainas secas cuya forma se limitaban a corregir mediante un modelado superpuesto. En manos de los niños también se encontraban estatuillas de madera esculpida, generalmente vestidas de oropel, que hacían las veces de muñecos, mientras que otras, semejantes sin embargo a las primeras, eran preciosamente conservadas por algunas viejas en el fondo de sus canastas. Eran juguetes, estatuas de divinidades o imágenes de antepasados. Imposible decirlo frente a esos usos contradictorios, y menos aún por cuanto la misma estatuilla pasaba a veces de uno a otro empleo. En algunas, hoy están en el Museo del Home, la significación religiosa es indudable. En una de ellas pueden reconocerse a la madre de los gemelos, en otras al viejecito, Dios que descendió sobre la tierra y fue maltratado por los hombres, a quienes castigó, pero salvó a la única familia en el seno de la cual encontró protección. Por otra parte, sería demasiado fácil considerar esta actitud de abandonar los santos a los niños como un síntoma del decaimiento de un culto, pues ella, a nuestros ojos tan inestable, fue descripta exactamente en los mismos términos 40 años antes por Bogliani y 10 años después de él por Fritsch. Además, observaciones 10 años posteriores a las mías dan el mismo testimonio. Una condición que se prolonga sin cambiar durante 50 años debe ser, en cierto sentido, normal. Habría que buscar la interpretación, no tanto en una descomposición, por otra parte cierta, de los valores religiosos, sino de tratar las relaciones entre lo sagrado y lo profano, más bien en una manera más común de lo que tenemos tendencia a creer. La oposición entre esos términos no es ni tan absoluta ni tan continua como muchas veces nos complacemos en afirmar. En la choza vecina a la mía había un brujo curandero cuyos elementos de trabajo eran un banquillo redondo, una corona de paja, un sonajero de calabaza recubierto de un hilo perlado y un plumero de avestruz utilizado para capturar a los animales. Bichos, entiéndase espíritus maléficos, causa de las enfermedades, cuya curación probaba su expulsión gracias al poder antagónico del bicho del brujo, su espíritu guardián. Este además era conservador. Es él quien prohíbe a su protegido cederme esos preciosos utensilios, a los cuales él estaba, me hizo constatar, habituado. Durante nuestra estada tuvo lugar una fiesta en celebración de la pubertad de una niña que habitaba otra choza. Empezaron por vestirla a la moda antigua. Su ropa de algodón fue reemplazada por una pieza de tejido cuadrada que envolvía su cuerpo por debajo de las axilas. Le pintaron los hombros, los brazos y la cara con ricos dibujos, y todos los collares disponibles fueron enroscados en su cuello. Por otra parte, todo esto quizá no era tanto un sacrificio de acuerdo con las costumbres como una tentativa para llenarnos los ojos. A los jóvenes etnógrafos se les enseña que los indígenas temen dejar captar su imagen por la fotografía y que conviene calmar su miedo a indemnizar lo que consideran un riesgo haciéndoles un regalo,
ya un objeto, ya dinero. Los Cadubeo habían perfeccionado el sistema. No solo me exigían que les pagase por dejar fotografiar, sino que me obligaban a fotografiarlos para que les pagara. No pasaba un solo día sin que alguna mujer se me presentara con un atavío extraordinario y me impusiera, de bueno o mal grado, la obligación de rendirle el homenaje de un clic, seguido de algunos muréis. Cuidadoso de mis películas, muchas veces me limitaba a un simulacro y pagaba. Sin embargo, resistir a ese ejercicio o considerarlo como una prueba de decadencia o de mercantilismo hubiera sido hacer muy mala etnografía, pues en forma traspuesta aparecían de esa manera rasgos específicos de la sociedad indígena: independencia y autoridad de las mujeres de clase alta, ostentación ante el extranjero y reivindicación del homenaje de todos los otros. El vestido podía ser fantasioso e improvisado. La conducta que lo inspiraba conservaba toda su significación. Era mi tarea restituirla al contexto de las instituciones tradicionales. Lo mismo ocurrió con las manifestaciones que siguieron a la imposición de un taparrabos a la señorita. Desde la siesta se pusieron a beber pinga, es decir, alcohol de caña. Los hombres sentados en círculo, adjudicándose a grandes voces grandes tomados de la jerarquía militar subalterna, la única que conocían: cabo, ayudante, lugarteniente o capitán. Se trataba ciertamente de una de esas solemnes liberaciones que ya describieron los autores del siglo XVIII, donde los jefes se sentaban de acuerdo con su jerarquía, servidos por los escuderos, mientras que los heraldos enumeraban los títulos del bebedor y recitaban sus hazañas. Los caduveos reaccionan a la bebida de una manera curiosa. Después de un periodo de excitación caen en un melancólico silencio y luego se ponen a sollozar. Dos hombres menos borrachos toman entonces los brazos del desesperado y lo pasean de un lado a otro murmurándole palabras de consuelo y de afecto hasta que se decide a vomitar. Enseguida, los tres vuelven a su sitio, donde continúa la libación. Durante todo ese tiempo las mujeres cantaban una breve melopasa sobre 3 notas que se repetía indefinidamente, y algunas viejas que bebían por su lado a veces se lanzaban gesticulando sobre el terraplén y discurrían de manera al parecer poco coherente en medio de risas y bufonadas. Aún aquí hubiera sido una equivocación considerar su conducta como una simple manifestación de inercia o abandono de viejas borrachas, pues los antiguos autores atestiguan que las fiestas, principalmente las que celebran los más importantes momentos del crecimiento de un niño noble, se caracterizaban por exhibiciones femeninas en papeles donde simulaban cambiar su sexo, desfiles guerreros, danzas y torneos. Esos campesinos andrajosos, perdidos en el fondo de su pantano, ofrecían un espectáculo miserable, pero su misma decadencia no hacía sino volver más conmovedora la tenacidad con que habían preservado ciertos rasgos del pasado. Fin del capítulo 19. Pues lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Si llegaste hasta el final de este video, te quiero dar las gracias por acompañarme en esta narración. Si te está gustando, te invito a que le des like, a que me dejes un comentario y pues a que te suscribas para que no te pierdas de las siguientes narraciones, así como a compartirlo con las personas que tú creas también puedan disfrutar de esta narración. Pero pues bueno, sin más por el momento, nos vamos a estar viendo en otro directo. Adiós.